¿Sabes qué es la preeclampsia? ¿Existen factores de riesgo? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Paula Lavandeira, matrona, sobre todo lo que tienes que saber de esta complicación. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidos al episodio número 98 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Paula Lavandeira. Hola Paula, bienvenida. Hola, gracias por tenerme. Gracias a ti. Bueno, ya es la segunda o tercera vez, depende de cómo lo mires, vez que tenemos a Paula. Ella estuvo con nosotras en el episodio 53 y 54 hablando sobre diabetes gestacional. Dos episodios que, si no los habéis escuchado, y después de este episodio escucharlo, porque me parece muy interesante tanto si tienes diabetes como no, porque es algo que cada vez hay más mujeres con ello. Y a veces cuesta encontrar la información, ¿no? Y también sé, Paula, que ha gustado mucho, que me lo han dicho muchas mujeres, y también sé que algunas han venido a hacer tu curso o hacerte alguna consulta, porque es un tema que a veces creo que necesitas un poco más de guía y no se encuentra siempre en tu hospital, ¿no? Por tema de tiempo, de actualización, de muchas variables. Así que, bueno, aquí tenéis a Paula. Pero hoy no hablaremos sobre diabetes, sino que vamos a hablar sobre preeclampsia. Y, bueno, primero déjame introducir un poco sobre Paula por si no habéis escuchado otro episodio. Paula es matrona con más de 17 años de experiencia. Estudió en Londres, Reino Unido y ha trabajado en prestigiosos hospitales universitarios en Londres y coordina el departamento de diabetes en maternidad en un hospital de Guildford. Ella trabajó 6 años como matrona especialista en medicina fetal y 5 años más en investigación científica, especialmente sobre eclampsia y partos prematuros. Hace más de 7 años fundó Northern Manchin Limited, en un espacio dedicado a acompañar a mujeres con diabetes en el embarazo y a sus familias. Además, Paula tiene un curso online sobre este tema y podéis hacer consultas con ella. En Instagram la podéis encontrar como Diabetes Embarazo. A ver, Paula, hoy hablamos sobre preeclampsia. Te he dicho antes, bueno, a ver si lo podemos condensar en una hora porque tengo muchas preguntas para ti. Tenemos preguntas de mamás que han hecho mi curso, bueno, que les han surgido dudas sobre este tema, ¿no? Que también creo que es una complicación que quiero hablar, quiero que las mujeres tengan información. No es fácil encontrarla, a veces puede asustar cuando te dicen que lo tienes o que tienes este riesgo. Así que, venga, a por ello, si te parece. Muy bien. Sí, es un temazo. Es un temazo. Cuéntanos, ¿qué es la preeclampsia? Pues la preeclampsia es una condición que aparece en el embarazo y es básicamente una subida de la tensión arterial. La tensión arterial es, como base, cuál es esa fuerza con la que la sangre pasa a través de los tubos de las arterias, ¿vale? Tensión arterial. Entonces, lo normal de tensión sería algo entre 120-80 diastólica y una sistólica, ¿no? Se considera preeclampsia cuando la tensión arterial es más de 140 y 90 la baja, ¿no? La diastólica. Para que eso sea también considerado preeclampsia, tiene que haber una serie de condiciones en ciertos órganos que llaman blancos, los blandos, ¿no? Entonces, no es algo que suceda en todas las mujeres, pero sí que hay mujeres que tienen más riesgo. Y entonces es una condición, es una complicación dentro del embarazo. ¿Cuándo se habla? Porque también hay la eclampsia, sí. Riesgo de preeclampsia y preeclampsia. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia? Vamos a imaginarnos una línea, yo como lo explico a las mamás o como hacía siempre cuando estaba en medicina fetal, para que lo entiendan, ¿no? Sí. Imagínate una línea que va del 0 hasta los 40, 41, 42, hasta el parto, ¿vale? Entonces, la línea media la vamos a partir en la semana 20, porque eso es donde se diferencia que existe la preeclampsia. Entonces, cualquier mujer que tenga tensión alta, alguna condición que haya sido antes del embarazo o antes de la semana 20 de gestación, es lo que se considera hipertensión crónica, ¿vale? No es preeclampsia. Y preeclampsia es aquellas mujeres que lo desarrollan a partir de la semana 20 hasta el final del embarazo. La preeclampsia también puede aparecer después del parto. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos. Eclampsia es cuando aparecen las convulsiones que no tienen nada que ver con
problemas neurológicos o otra medicación. Eso aparece cuando es motivo directo de la subida de tensión de la preeclampsia. Es cuando se llama eclampsia, es la diferente. Vale, ¿eclampsia y preeclampsia están en el mismo saco o algo es más peligroso que lo otro? Dentro de la preeclampsia hay dos tipos. Está la preeclampsia leve, que es simplemente no hay muchos síntomas y requiere simplemente pues, medicación para manejar la tensión arterial y reducirla para evitar complicaciones. Luego la crónica, esa es la más complicada, es cuando realmente sí que está afectando tanto a la madre, a sus órganos, principalmente los riñones, el hígado, el cerebro, puede afectar a la circulación en sí, pero también afecta al bebé. No hay crecimiento. Vale. Os puedo explicar un poco de forma sencilla, porque es bastante complicado, por qué se produce la preeclampsia. Hay que distinguir entre preeclampsia leve y preeclampsia grave. Normalmente la preeclampsia grave es aquella en la que la única solución es que nazca el bebé. Vale. Entonces se va a intentar lo más posible aguantar por lo menos hasta la semana 34, que sabemos que son más viables, que el bebé está más desarrollado. Pero hay veces que hay que poner en la balanza que es mejor, que esté dentro o que esté fuera. Nosotros tenemos una forma de hablar que decimos, un día en la tripa de mamá son 5 días menos en cuidados intensivos. Y de ahí valoramos cada día. Preeclampsia leve, normalmente intentamos que se aguante hasta término, hasta la semana 37. De acuerdo. Entonces hay que mirar cada caso de forma individual. Eclampsia ya es más complicado porque cuando ya aparecen esas convulsiones quiere decir que la madre a nivel orgánico está bien afectada. Entonces eso es una emergencia, es grave, ¿vale? Y ahí cuando hay una eclampsia, normalmente una vez que se ha superado las convulsiones y demás, la única solución por norma general es el parto, si todavía no ha nacido, porque a veces la eclampsia puede suceder después del parto. Hay un riesgo ahí de 48 horas. Entonces, ¿por qué se produce la preeclampsia? Sí. Por desgracia, y mira que estudié muchos años, participé en muchos estudios, se centraba sobre todo en cómo podemos mejorar los síntomas, porque hay muchas teorías de por qué se producen estos casos, pero no son todas 100% seguras. O sea, tenemos muy claro que está relacionado con la placenta. Dentro de la placenta, si os imagináis, hay como dos partes. La parte que toca a la mamá, que está pegada al útero, y la parte fetal, que está en contacto con el cordón umbilical y que va al bebé. Entonces, la preeclampsia se intuye que el problema aparece ya en aquellas mujeres al principio de la concepción, cuando la placenta se está integrando y se pega al útero. Entonces ahí hay unas que se llaman las arterias espirales, que son como así en círculo, estas pajitas que vemos que son así redonditas que dan círculo, pues eso es lo mismo. Sí. Entonces, por la parte de la placenta, de la parte materna, esas arterias espirales tienen que ir hacia el medio y por otra parte, la parte del bebé tiene que subir con otros, digamos, otros vasitos para que se conecte. Ahí en ese medio, en la decidua, es donde están todos esos intercambios de oxígeno, de nutrientes. Entonces, si aparece un problema en esa integración donde la placenta se pega al útero y esas arterias espirales no están bien formadas, lo que va a producir es que el bebé no reciba suficiente. Entonces, una vez que la placenta está instalada, se ha pegado al útero, empieza la hiperbulemia. O sea, la madre tiene que producir mucho más volumen de sangre porque, claro, tiene que pasar mucho al bebé. Sí. Esas espirales, arterias espirales, normalmente se dilatan, se hacen gordísimas. En la preeclampsia es lo contrario. No crecen, no se desarrollan, con lo cual no pasa suficientemente al bebé. Cuando eso pasa y se altera el cuerpo, ¿no? Y dice, ¿aquí qué pasa? Se vuelve, como decimos, cabreados. Entonces, ¿qué liberamos? Liberamos unos factores, porque lo que intentamos es descompensar eso, queremos que cambie. Entonces esos factores van pasando al cuerpo de la madre, van pasando a distintos órganos y crean la inflamación. Nosotros cuando algo no nos afecta, nos inflamamos. Es una forma, una reacción que tiene el cuerpo de defenderse. Y ahí es donde empieza todo el proceso y es ahí donde aparecen los síntomas, no en todas las mujeres, pero en las que lo tienen. Sí. ¿Vale? O sea, es un problema en ese nivel, pero no sabemos exactamente cómo. ¿Qué lo causa? Exacto. O sea, es relacionado con la placenta. Hay algo ahí que no acaba de funcionar bien, sí, pero no sabes por qué, ¿no? O sea, por qué esta mujer no sabemos. sucede. Entonces, lo único que podemos hacer es a nivel preventivo. Entonces, sabemos que hay ciertas mujeres y ciertas condiciones que pueden ponerte a mayor riesgo, más posibilidades de que esto te pase. Entonces, sabemos que, por mala suerte,
ciertas etnicidades, por ejemplo, las que son de Caribbean, como digo, me sale en Sí, en español. inglés. Perdona, africanas del Caribe, Sí. africanas del centro, pueden ser, ¿sabes? Ese tipo de mujeres son las que tienen más posibilidades de tener preeclampsia. De hecho, el porcentaje de mujeres de tener preeclampsia en países desarrollados es entre un 5 y bueno, depende de dónde lo vayáis a mirar, entre un 5 y un 10%. Vale. En países subdesarrollados supera los 16%. O sea, Wow. sí. Eso es por etnia quizá por un lado y porque no hay controles, ¿no? Exacto, porque tienen menos recursos para prevenirlo también. Sí. ¿Qué otras mujeres están a riesgo de tener esto? Pues con la edad también, por desgracia, nos dicen que esto afecta, ¿no? Que vamos cambiando. Si tienes enfermedades persistentes anteriores, ¿no? Pues alguien que tenga pues, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que tenga antecedentes familiares cardiovasculares, si tu madre o tu tía, ¿sabes? Así en la familia ha habido preeclampsia, tienes más posibilidades. No quiere decir que te pase, pero sí que hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Importantísimo, y eso no me cansaré de decirlo, si fumáis, dejar de fumar ya. Dejar de fumar, de verdad. Solo no vais a ahorrar dinero, pero vais a ahorrar en salud. Las mujeres que fuman durante el embarazo y tengan preeclampsia son las que tienen más riesgo de tener una pérdida gestacional. Es muy serio y no es broma. Y lo mismo, aunque hayan comentarios por ahí de que el vaping estamos investigando todo lo que viene ahí, con lo que hay ahí metido. O sea, claro. No. Bueno, no va a ser, eso lo sabemos, ¿no? O sea que, aunque no haya suficiente ciencia detrás, Exacto. sí, que importante. Yo pensaba que esto estaba como muy superado, pero igual no, lo de fumar. No, para nada, están pasando al otro nivel. ¿Qué más riesgos para las mamás pues, que vayáis haciendo vuestras cuentas? Esto es muy curioso. Si alguien ha tenido un embarazo y pasan 10 años, y tiene otro, también puede afectar esos cambios, porque es como volver a empezar. Sí. Siempre se dice que multíparas, las que tienen muchos hijos, suelen tener más riesgo de muchas más cosas, pues, por cómo va el cuerpo. Vaya. Intuyen que si alguien tiene asistencia a la fertilidad, por los tratamientos y demás, yo no lo considero que sea específico de la fertilidad en sí, del tratamiento, sino de por qué estas mujeres tienen problemas de fertilidad. Puede ser la resistencia a la insulina, pueden ser otras condiciones físicas que lo intuye. Y por otra parte también está el sobrepeso. No hablo de la masa de índice corporal porque me parece que no es adecuado, pero sí el sobrepeso en sí puede causar más porque ya de base tienes una resistencia a la insulina. La diabetes está correlacionada con la preeclampsia. Si una mujer tiene diabetes gestacional, tienes más posibilidades de desarrollar preeclampsia y quien tiene preeclampsia puede desarrollar diabetes gestacional por la placenta. Entonces, esos son más o menos los factores gordos. Sí, una anécdota, y es que en este podcast creo que es el episodio de un relato de una mamá que se llama Teresa, compartió que su ginecólogo le dijo que es más normal en un primer embarazo tener preeclampsia que ella tuvo. Y tiene que ver con material genético del padre en nuestro cuerpo, que es un cuerpo extraño. Ella se quedó un poco así, como dudando de lo que le dijeron, pero bueno, en un segundo embarazo no tuvo preeclampsia, que eso es lo que ella quería, ¿no? Pero no sé, quería compartirlo por saber tu opinión sobre esto. Hay ciertas teorías y es cierto que hemos visto, en los años que yo llevo trabajando, hemos visto si gente ha cambiado de pareja, que ha tenido preeclampsia con una pareja y no con la otra. Lo que sí que está relacionado, pero no hay mucho estudio que lo pueda demostrar, sí que es, por ejemplo, si el padre es de edad avanzada, el esperma, los genes ahí, pues pueden estar más alterados. Se comenta también lo que hablas o lo que decía el ginecólogo como cuerpo extraño, es que si, por ejemplo, hemos tenido relaciones y no se ha puesto la mujer en contacto con el semen en el cuerpo, ¿sabes? Porque siempre te has puesto un preservativo o yo qué sé, cualquier barrera ahí que lo proteja, entonces no ha estado el cuerpo en contacto con ese semen, cuando entra, pues eso lo ve como un cuerpo extraño. Entonces ahí a la fecundación, cuando se implanta, puede haber ciertas alteraciones, pero no quiere decir que tengas que quitarte de tu marido. Sí. Curioso. Por eso también está la relación cuando uno de los índices más altos de la inseminación artificial, cuando se usa un donante y demás, porque no lo conoces, claro. es un anónimo, pues claro. Puede venir por ahí. Pero vamos, que no falta mucho estudio en ello. Pero en principio lo que has dicho tú tiene más probabilidad en subsecuentes embarazos que no en un primero. Así no, el riesgo más grande es en el primer embarazo. Vale.
el riesgo se reduce luego. Vale. Por ejemplo, los riesgos de que vuelva a pasar en lo siguiente, si una mamá ha tenido la preeclampsia y ha parido al bebé, lo ha tenido que tener antes de la semana 34, sí, que es donde hacemos los cortes, Sí. el riesgo de volver a tener otro embarazo con preeclampsia es de un 55%. Vale. Si lo ha tenido entre las 34 y las 37, creo que se reduce a un 25%. Y si ha sido a término, una preeclampsia que ha sido a término, el riesgo es muy bajito, un 15-16%. Vale. O sea, se va reduciendo. Quizás es porque el cuerpo lo recuerda, pero más que nada va a ser porque tenemos unos medios de cribado, de prevención. Entonces, cuando a alguien le sucede en un primer embarazo y no está preparado, no se lo espera, te puede pillar de sorpresa. Sí. Pero cuando tú ya tienes ahí unos factores de riesgo, que entonces si tuvieras con un segundo embarazo, tu historia familiar y personal médica, ahí ya está, ya hacemos una valoración cuando te ven por primera vez. Claro. Entonces ya estamos preveniendo, ya te vamos a dar unas pautas para que esto no pase, o por lo menos lo bueno es que si tiene que pasar, va a pasar al final del embarazo, no va a pasar tempranito, no va a pasar la semana 20. Vale, ¿y por qué no va a pasar antes? Porque estamos preveniendo. Como no sabemos que no pase, digamos, 100%, lo que miramos es cómo podemos mejorar el cuerpo para que esos síntomas aparezcan más tarde. Sí. Entonces, normalmente a las mamás se les dice si ha tenido preeclampsia en embarazos anteriores, a partir de la semana 12, o por lo menos antes de la 16 de la semana de gestación, ya tienen que empezar con una dosis baja de aspirina. Vale. Para que favorezca la circulación. Y en muchos casos, si tienen pues, sobrepeso, tienen otras condiciones, se puede añadir heparina, las inyecciones subcutáneas que se ponen. Entonces, eso es lo más preventivo. Se les va a intentar pues, usar lo más sanos posible, que no fumen, que si han estado con sobrepeso antes, podrían entre embarazo y embarazo bajar un poquito de peso, porque eso les quita a las que tienen ese 55% de posibilidades, se les va a reducir muchísimo. Vale. Muchísimo. Entonces, bueno, vamos a jugar a la lotería, vamos a hacerlo bien. Claro. La preconcepción es muy importante para prevenir subsecuentes embarazos. Por eso el índice es más bajo, porque ya estamos todos como... Claro, estás más alerta y haces cosas al respecto. Es que se pasa mal. O sea, claro. Esa angustia que pasan estas mujeres, es ese contar el día a día, lo que hablábamos, un día dentro, 5 fuera, ¿sabes? Sí, es totalmente. muy fuerte. Entonces, bueno, ya están ahí. Claro. Vale, entonces hemos dicho un poco las cosas que se pueden hacer, ¿no? Para prevenir. En España el cribado se hace de forma, o sea, todo el mundo. Porque, a ver, al final la tensión te la toman en cada visita. También haces un pipi y te miran la orina, ¿no? Si hay proteína en la orina. Sí, es universal. En España es universal porque no cuesta nada hacerlo, ¿sabes? Es tomar la historia de la mujer y ahí ya valoramos factores de riesgo. ¡Pum! Vamos a detectar en esas primeras semanas quién está a mayor riesgo y vamos a prevenir lo antes posible. Se mide ahí, primero es la tensión arterial de la madre, la muestra de orina para ver si aparecen proteínas, que normalmente no aparecen tan pronto, y miramos la historia médica. Segundo, miramos al bebé. Lo que vamos a mirar es ese crecimiento. Vamos a ver el Doppler que se llama, es decir, la resistencia que hay entre la placenta y la madre, el bebé, ¿sabes? Si pasas, está bien, hay resistencia, le cuesta, porque si hay ya una resistencia y ese Doppler viene con alto, quiere decir que ese bebé no va a tener todas las nutrientes y el cambio de oxígeno que requiere. Por eso ahí es cuando se añade esa aspirina, porque se supone que la aspirina diluye. Pues vamos a ayudar, ¿vale? Vamos a hacer que esos vasos se amplíen para que entre más sangre, más líquido. Y luego miramos también una de las hormonas o una de las sustancias que miramos cuando le sacan la sangre para mirar al bebé, cuando queremos mirar las trisonomías para el síndrome de Down, de Patau y de Edwards, hay una cosa que miramos que es el PAPEI. De si está muy bajito, puede ser una indicación de riesgo de preeclampsia o de bebé que nazca pequeñito. No siempre es así, ¿vale? Pero cuando juntamos todo esto, ese es el cribado. Si nos da un resultado donde vemos que los dobles están altos, la PAPEI está bajo, que la mujer tiene riesgos, ya la ponemos la pegatina de alto riesgo. No estamos diciendo que lo tenga, pero las posibilidades son más. Entonces, ¿qué hacemos? Prevención. Y se hace a todo el mundo. Luego ya en el segundo y tercer trimestre, para aquellas que ya tienen más riesgo, se añadirá, pues eso, más ecografías, más a menudo, la tensión arterial y demás. Entonces,
Yo entiendo que para muchas mamás puede resultar frustrante cuando tú no tienes síntomas, te encuentras bien y te dicen, es que me agobia porque me dicen que me tome la Sí. tensión, pero necesito tomármela. Pues sí, porque hay mucho porcentaje de mujeres que no tienen síntomas y cuando los tienen, corre, porque ya nos hemos perdido algo. Y cuando dices síntomas, ya sería que tienes afectos en el riñón, ¿o cuáles serían los síntomas exactamente? ¿Os acordáis? No todo el mundo los tiene, pero lo más habitual Sí. es empezar con síntomas al principio un poco leves. Entonces, acordaros que os decía que como esas arterias espirales estaban contraídas y no facilitaban el paso, el cuerpo producía esos factores que producían inflamación. Sí. Entonces, en los vasos, por ejemplo, en el riñón, lo que está haciendo es que haga como un goteo, ¿sabes? Como que salga. Entonces sale de ahí la proteína. Vale. Algo muy complicado, la proteína siempre tiene que ir con agua, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? A las mujeres se les hinchan, sobre todo los pies y las manos. Eso es un indicativo para nosotros de a alguien se le hincha las piernas enteras por el embarazo, bueno, es normal, pero que alguien de repente, ¿sabes? 20, 24 semanas, que no estás en las últimas fases finales, que tengan hinchazón de manos y de pies, sospecha. Vale. Visión borrosa. ¿Por qué? Porque entonces al ir hay un problema de la inflamación, pero al mismo tiempo lo que está haciendo es que se contraigan todos los vasos sanguíneos. Entonces, eso es la consecuencia de en el nervio óptico, donde pasa por ahí, está contrayéndolo. Entonces, las mamás suelen tener molestias en los ojos, visión borrosa, o sobre todo en la zona frontal, dolor de cabeza, que se toman un paracetamol o que les manda y no mejora. Y es solo en esta zona, no un dolor aquí atrás. Es aquí porque lo que estamos en la zona frontal, que es donde está causando esa tensión arterial, esa presión en esos músculos. Vale. Algunas mujeres también a nivel epigástrico, que es como cuando que se le pasa como al hombro, tal, yo les digo, tienes así como molestias, como que te repite, como molestias, sobre todo en el cuadrante derecho, tal. Eso es otro signo, ¿vale? Porque está presionando ahí. Vale. Y luego ya más complicado es cuando ya pues empiezan a hacer problemas en el hígado. Es cuando al hacer unas analíticas y ya te ven, normalmente es subida de tensión y proteína en la orina. Y ahí ya los profesionales tenemos que estar pensando, vamos a hacer una analítica y valoramos qué pasa con las funciones del hígado. Si está las transaminasas, esto ya es más complicado. Pero bueno, ¿qué os van a decir? Tienes elevadas las transaminasas, tienes elevada esto, otro, ya estamos viendo que hay una afección ahí. Claro, a mí la duda que me surge, que creo que les pueden surgir a diferentes mujeres, es, o sea, tú has dicho que es entre un 5 y un 10% de mujeres que van a tener preeclampsia con estos síntomas y estos problemas o que tienen riesgo de preeclampsia. No, tienen preeclampsia. O sea, de todos los embarazos y tal, en España la media está entre un 5 y un 10%. Claro, lo que entiendo yo es que como es bastante peligroso si te pasa, que es poco probable entre comillas, pero que si te pasa, pues es realmente una complicación. Y tenemos dos indicadores, la tensión alta y la proteína en la orina, que son muy claros, que decir, oye, alerta, que algo no está del todo bien, pues ya estamos en este grupo de control y tal. Yo, es que te digo una anécdota mía. En el segundo embarazo, en mi eco de la semana 20, la palabra técnica no lo sé porque aparte era en inglés, pero era como que el fluido, ¿no? Por una de las arterias a la placenta, no se veía claro que iba bien. Entonces me dijeron, bueno, o sea, tampoco no vemos nada más, no tienes la tensión alta, todo lo otro está bien, pero ha salido este indicador, que a veces puede ser un error de la eco también, ¿no? Que sabemos que las ecos tampoco son perfectamente. Y ya el hombre ya me hablaba de inducción. Y yo salí de ahí un poco en plan, espérate. Entonces nada, continué, me dijeron de hacer una eco extra y dije, bueno, vale, para mí tenía sentido, ¿no? Hacer un poco más de control. Todas las otras visitas siempre la tensión estaba bien, las otras ecos todo estaba bien. Aún así, ya me habían visto esto y ya me decían de inducción. Yo tenía a mi matrona independiente de parto en casa que me decía, yo lo veo todo bien, yo te acompaño a parto en casa. Sí que me recomendó también la eco de la semana 37, pero me dice, yo no veo por qué, ¿no? Si todo lo otro sale bien. Y aquí es un poco mi problema, que hay mujeres, a lo mejor les ven un indicador en algún momento que está alto, que no está en los parámetros normales. Y yo entiendo que es un indicador que como profesional de la salud tienes que estar pendiente porque puede decir que eso se va a desarrollar en algún momento, pero que de repente ya como que te sacan todas las opciones, te ponen en un grupo de alto riesgo
y no te ofrecen que puedes tú escoger ciertas cosas o que puedas negarte casi, ¿no? Te ponen ya en un tubo. Y a mí eso es lo que me gustaría un poco ver tu opinión. Sí. ¿Y qué le dirías a las mujeres que se han encontrado en una situación parecida a la mía? Porque si no tienes información, si no tienes a alguien que te apoye como dentro del hospital o una segunda opinión de otra matrona o de otro gine, es difícil, ¿no? Porque te estás negando, pero como es algo que podría ser una enfermedad y toca la salud, no es como decir, no, o sea, aquí el protocolo dice inducir a la semana 40, ¿no? Es que estamos hablando de algo concreto de tu salud. Entonces es difícil. A ver, lo primero es mala práctica si simplemente te dicen una opción. A ver, para que una mujer y su familia o quien quiera estar con ella quiera tomar una decisión, hay que explicar los pros y contras de ambas cosas, del manejo expectante de no hacer nada o de hacer algo, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones también, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Me han detectado esto, ¿cuáles son las consecuencias de esperarme para mí, para el bebé, tal? ¿Y cuáles son las consecuencias de esa acción que me quieres poner? ¿Cuáles son las consecuencias para mí, para mi bebé, si me induzco? No solo los beneficios de la inducción. La diferencia aquí es que para que se diagnostique preeclampsia tienes que tener la tensión alta, tienes que tener proteínas y tienes que tener estos síntomas. Vamos, claro. Que se vaya viendo ya que va a más fallos para hacer esa clasificación. Sí. La única solución cuando hay preeclampsia es el parto, o sea, el que salga el bebé y salga esa placenta. Sí. Es la única solución. Ahora, lo que hay que ver con el profesional es cuándo es lo mejor para mí, para mi bebé. Y ahí eso hay que comentarlo, hay que hablarlo y por eso se hacen seguimientos. O sea, una mujer que tiene preeclampsia va a tener controles, sobre todo si es grave, va a tener controles cada 2 días, de una forma o de otra. O sea, no es simplemente me tomo la tensión en casa, no. Claro. Hay gente que necesita, igual es es un rollo, pero igual necesita ser admitida en el hospital para revisión por lo menos 48 horas. Porque si ya empieza a haber síntomas, las cosas se pueden complicar en horas. Vale. Y el riesgo de pérdida gestacional es alta cuando no se ha manejado bien. Sí. Cuando se maneja, tan estupendo. Yo en todos los años que he trabajado he visto muchos partos naturales. Ahora, no voy a decir que vayan a ir a la piscinita o la hagan en casa. O sea, vamos a ver dónde están los riesgos. Tenemos que ser conscientes de lo que pasa. No es lo mismo a la semana 37 que a la semana 35 que a la 28. No, claro. ¿Vale? Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Pero es, primero, ¿qué ofrece ese hospital? ¿Cuál es el protocolo? Y una pregunta que yo siempre digo, ¿lo haces porque es cultural, es lo que se hace aquí, o porque realmente te preocupa algo? Para mí eso es una cuestión clave, de decir, a ver, este profesional, ¿por qué lo hace? Y luego está el riesgo relativo, o sea, los riesgos en general, y cuál es el riesgo personal, o sea, cuál es mi riesgo. Y eso es lo que siempre hay que mirar. Es decir, en mi situación personal, con mi edad, con mi peso, con mi historia familiar, con el crecimiento del bebé. Porque a veces no es cómo se siente la madre, sino cómo está actuando este bebé. Hay veces que vemos que estás en ese proceso de que casi tienes preeclampsia, tu tensión arterial va subiendo, pero no está ahí, pero estamos viendo que el bebé no está creciendo. Si un bebé no crece, porque el bebé crece hasta el final, la placenta en teoría funciona. Sí. Pero claro, si ya estamos viendo que la implantación y esta placenta no está al 100%, ¿dónde está el límite? Entonces, no hay blanco y negro, hay muchos grises aquí. Sí. Y la experiencia de una mamá en el primer embarazo puede ser muy distinta al segundo o tercero. Muy, muy, muy diferente, porque estamos hablando de la misma mujer, pero en distintas circunstancias, más mayor, otras condiciones físicas, pero son distintos bebés. Claro. Distintas placentas, distintas situaciones. ¿Cómo es tu estrés en general? ¿Cómo es tu alimentación en general? ¿Cómo es tu descanso? ¿No? Son muchos otros factores externos que también pueden afectar eso. ¿Tienes la misma pareja o otra pareja distinta? Totalmente. Todo el mundo quiere tener un bebé de forma más natural, tenemos mucho miedo a la inducción, pero cuando es necesaria porque salva vidas. Totalmente. Hacerla por protocolo, sin más, ni por rutina, pues tampoco. Yo invito a las mamás a que piensen, y si no te gusta tu médico, cambia de médico y pide una segunda opinión. El que está diagnosticado con diabetes, como hablo siempre de diabetes, con preeclampsia, tiene que seguir un seguimiento con medicina fetal. Sí. No es el ginecólogo de toda la vida. Vas a un equipo especial y están especializados y ven muchos casos. Entonces, desde que yo empecé, ahora han habido muchos cambios. Antes se medían otros parámetros en sangre y luego nos hemos dado cuenta que no sirven para nada y nos hemos pasado al otro. Ahora se están haciendo muchos estudios a nivel cardíaco de cómo afecta a la mujer después de haber tenido una preeclampsia. Y hay estudios específicos y hay matronas especializadas en preeclampsia.
ahora mismo, porque es el dar ese apoyo, esa información Sí, en Inglaterra. qué importante. Es muy, muy importante, porque no podemos olvidar que no dejas de ser una persona que quiere seguir ese apoyo, ¿no? No estás enferma. Totalmente. Es una complicación. Lo estás explicando muy bien. Anabel es una mamá que justo el episodio de la semana pasada era con ella, Anabel y Cajal, que viven en Irlanda, hicieron el curso de hipnoparto conmigo de forma privada. Se prepararon un montón, iban a por un parto fisiológico. Finalmente fue una cesárea debido a la preeclampsia. Pero en su caso creo que fue como súper justificado, ¿no? Pero a ella le quedaba la espinita de por qué me ha pasado eso y tenía muchas ganas de escuchar este episodio. Así que, Anabel, espero que tengas muchas respuestas aquí. Pero ella dice, mi diagnóstico se debió a tensión alta, que iba variando de 130 a 166, 100. 30 en orina, que llegó a subir a 80. Descenso en plaquetas y valores alterados de riñón e hígado. En ningún momento tuve síntomas físicos. Me encontraba perfectamente, por lo que me costaba creer que tuviera una enfermedad tan grave. El mensaje de mi doctora fue claro: deberíamos terminar el embarazo inmediatamente. Yo me negué y solicité manejo expectante de la preeclampsia hasta ponerme de parto natural. Al ver la progresión de los valores de proteína en orina y de los análisis de sangre, después de 4 días acepté la inducción, pero a día de hoy me surgen dudas. Entonces, bueno, una ¿es posible tener preeclampsia y no tener malestar? Que un poco ya lo has contestado antes. ¿Es el manejo expectante de la preeclampsia en la semana 39-40 tan peligroso como lo pintan? Sí, porque puede pasar en segundos. Ella ya estaba en preeclampsia grave. Si los niveles de la tensión arterial va de 160 a 110, o sea, 160 la superior, 110 la diastólica, 110 de diastólica es muy alto. Ya le estaban subiendo, o sea, el riñón ya estaba entrando en fallo, ¿vale? Pero estaba entrando en lo que se llama el síndrome HELLP. Es decir, ya estamos viendo un fallo multiorgánico, o por así decirlo, ¿no? Una afectación multiorgánica, donde las plaquetas han bajado, donde hay un aumento de la función del hígado, que están más altas, o sea, problemas hematológicos también, con lo cual eso lo que puede provocar son trombos. No sé si conocéis los trombos cuando se coagula y aparecen cachitos, y eso puede viajar por cualquier parte del cuerpo. O sea, ya no es solo que pueda afectar al bebé, es que a la mamá la puede dejar secuelas. Sí. Y luego está también que bajaba el volumen, o sea, el HELP viene de ahí, ¿no? En teoría, cuando una madre está embarazada, el volumen aumenta. Sí. Cuando tenemos prediabetes, lo que está haciendo es bajando, porque al tener que eliminar, yo os decía, más proteína, se va más por ahí. Entonces, está llegando en un punto en el que puede afectar. La preeclampsia también puede llegar a un momento en el que haya más riesgo de ruptura, que se separe la placenta antes de que se ponga de parto. Entonces, por norma general, cuando ya alguien está entrando en esa fase grave y demás, valoramos otra vez un día más en la tripita de mamá, 5 días que nos ahorramos en neonatología. Sí. Pero si no está creciendo, si los valores en la madre están empeorando, este bebé no está recibiendo lo que necesita. Claro. Estar dentro no es lo correcto. Especialmente si ya ha pasado la semana 37. ¿Vale? Entonces ahí ha tenido suerte. Si los valores, el Doppler, donde vemos en el scan, en la ecografía, que el bebé hay mucha resistencia y no está llegando mucho, también tenemos que valorar la gestación del bebé. Si es un bebé muy pequeño, no va a poder con toda la parte fisiológica de un parto natural por vagina. Porque la placenta no puede administrar ese oxígeno que necesita entre contracción y contracción. Por eso, en ciertos casos, se recomienda una cesárea. En su caso fue inducción fallida, ¿no? Que finalmente con la inducción primero propes, después oxitocina, al final la bebé no estaba llevando bien el parto y entonces se decidió cesárea al cabo de un rato, sí. Pero vamos, que teniendo preeclampsia sí que se puede tener partos naturales. De hecho, la epidural ayuda. La epidural lo que hace es dilata los vasos, Claro. con lo cual está facilitando el proceso. Lo que hay que tener mucho cuidado es qué tipo de inducción ponemos, porque lo que no queremos es que haya una hiperestimulación del útero y que haga que la placenta rompa, o que haga que se desprenda antes, o que no llegue suficientemente oxígeno al bebé. Entonces, eso ya estamos hablando de una complicación, hay que monitorizar, no es decir, me meto en el agua o me pongo, no, vamos a ser serios. Pero, a ver, la decisión al final es de la madre. Yo creo que el problema está, ¿explicamos bien las cosas? Claro. ¿Contamos todo bien? Sí. Porque no es cuestión de asustar. No. Es cuestión de explicar. Y yo creo que
con esto que es tan complicado lo he hecho lo más sencillo posible para que la gente entienda. Lo has explicado de verdad que yo era un tema que sabía cosas, pero yo creo que he entendido un montón de cosas que yo no sabía y seguro que muchas mujeres también, porque a veces se dice como, vale, tienes riesgo de preeclampsia, tensión alta, y se quedan aquí un poco, ¿no? Y entonces tú piensas, vale, ok, tensión alta sé que no es bueno, pero ¿qué hago con esto, no? O sea, exactamente qué está haciendo mi cuerpo, por qué. Entonces te surgen como muchas preguntas de querer entenderlo un poco más. Pero bueno, Anabel al final yo creo que tuvo un montón de conversaciones con la doctora y eso, finalmente cuando ella lo vio dijo, vale, pues sí, inducción. Y ella vio, y lo guay pienso de su caso es que fue convencida de que la inducción era lo mejor y lo dio todo, ¿sabes? Y como que sabía que no podía hacer más porque realmente lo habían intentado todo, veía la complicación y dijo que sí a la inducción y finalmente fue cesárea, pero sí. Yo quiero que entiendan las mujeres que tener preeclampsia es una condición que aparece, no es tu culpa, no has hecho tú nada mal, pues es como decir, jolín, yo quería un niño y me ha salido niña. Bueno, chica, tenías 50-50, ¿no? Quiero decirte que no nos martiricemos por eso, sino que, vale, tenemos esta situación, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Vale? Totalmente. No sirve de nada culparse, no sirve de nada ir de mártir, tampoco. No. Vamos a ver, dentro de esas opciones, dentro de eso, ¿qué puedo? Yo siempre digo, a ver, del abanico que tenemos, dentro de esta situación, ¿cuál es tu mejor opción? ¿Qué quieres? Mientras tú y el bebé estéis a salvo. Y hay veces que la tensión de la madre se mejora con la medicación, pero el bebé sigue estando afectado y va achuchando, va ahí poco a poco. Entonces, aunque mejore la tensión arterial, sí, y tú te encuentres bien, si el bebé no está creciendo, si el bebé está ahí achuchando, volvemos a lo mismo. Un día en la tripa de mamá, sí. ¿cuándo es necesario? O sea, pensar en eso, que lo expliquen bien. No es porque no tengo síntomas, me encuentro bien, ya está. Es que, ¿qué está pasando? Tu cuerpo te está dando señales. Sí. Una pregunta que me surge, la aspirina, porque en principio la aspirina no se recomienda cuando estás embarazada, se recomienda paracetamol solamente. Entonces, en este caso, lo mismo, ¿no? Se pone en la mesa beneficios y riesgos. Por eso se recomienda a partir de la semana 12, no se toma antes, para Vale. evitar problemas. Es más complicado. Pero la base es, bueno, no sabemos qué más hacer, vamos a favorecer de alguna manera y es una dosis pequeña. Los estudios que hay empezaron con 75, que es lo que llamábamos la aspirina de bebé, baby aspirin, que llamamos. Sí. Para que cada uno se lo tome ahora que vayáis vosotras y os lo estéis tomando, no, tiene que estar prescrita. O sea, es algo que el médico tiene que prescribir. La farmacia no te lo debería de dar si estás embarazada. Y tienes que tener esos requisitos, ¿no? Vale. De factores de riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, si podemos hacer algo para evitar que aparezca o que se retrase, Claro. para que el bebé pueda crecer bien, pues ¿por qué no? Entonces ahora se está dando 150. La mejor forma de tomarla, que yo no lo supe hasta después del embarazo, digo, madre mía, que trabajo aquí, nadie me lo ha explicado. Hasta que fuimos a un curso con el jefísimo de medicina fetal de aquí de Inglaterra. Y lo decía que se debe de tomar mejor por la noche antes de irse a la cama, porque no interfiere las medicaciones que tengas y demás y favorece mejor. Si hay algún síntoma de malestar para la mujer, pues cuando está durmiendo no se entera. Entonces, si la vais a tomar, tomarla por la noche. Vale. Y eso mejora muchísimo. Pero que si se dan, siempre hay que valorar los pros y contras de una medicación. Lo mismo pasa con la metformina. A ver, hay ciertas cosas que están pululando por ahí, que se están estudiando, como qué suplementos se pueden dar, qué beneficios hay de esto. Pues todavía no hay suficientemente información, porque es difícil hacer un estudio de estos que sea doble ciego, pero que esté aleatorio, ¿vale? Entonces es difícil. A ver, yo cuando trabajé esos 5 años en uno de los mejores hospitales, es increíble, estudiábamos las placentas, a mí con lo que me gustan, te ibas, estudiabas, te las donaban, sacabas un cachito, estudiabas esto y para allá. Y ha habido ciertas medicaciones que se han puesto y sí que se ha mejorado mucho el que los partos prematuros sean más tarde. Vale. Hemos aprendido mucho. El problema es que todavía no sabemos cómo evitarlo completamente. Vale, y aquí va otra pregunta. Tema dietas, ¿no? Aquí lo hablamos antes del episodio. Yo he oído en algún episodio de un podcast de habla inglesa, alguna matrona que lo ha recomendado, la dieta del Dr. Brewer. Sé que es, pero bueno, sería interesante saber, ¿es realmente algo que puede ayudar? O sea, yo imagino que no eliminará todos los casos, si no todos lo estaríamos haciendo, pero ¿puede ayudar tener una dieta concreta con ciertos alimentos que pueden ayudar a potenciar que no tengas preeclampsia? Esta dieta
lo que trata es muy específica. Este doctor estaba muy interesado en este tema y fue estudiando y demás. Entonces, él lo que quería era pues mejorar esos síntomas. Habíamos hablado de la hipovolemia, ¿vale? Sí. Bajo nivel de volumen. Entonces, él decía, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el volumen, que beban litros de agua, ¿no? Vamos a dejarnos de las tonterías de las calorías, que lo entiendo, porque sí, porque no sirven de nada. O sea, si alguien es nutricionista, vas a un nutricionista, habla de calorías, marcha, búscate otro. Tiene que estudiar un poquito y avanzar. Pero sí que es un poco muy parecido a la dieta de la diabetes, es decir, aumentamos las proteínas, reducimos un poco los carbohidratos que son basura, ¿vale? Lo que es que te nutras, alimentos reales, que Sí. se llaman, ¿vale? No productos alimenticios. Hay una gran diferencia. Entonces, este habla de 14 tipos de alimentos, pero lo podemos resumir en 4 grupos, ¿no? Es aumentar la proteína y además la aumentan muchísimo. Sí. O sea, estamos hablando de cantidades increíbles que ni yo me lo como. Está hablando de pues, comerse grasas saludables, que eso también lo hacemos con la diabetes gestacional. El tema está en que como quieren aumentar el volumen, te piden que te pongas a comer cada hora. A ver si una embarazada puede estar, además de tomarse la tensión, estar comiendo cada hora. Yo lo que he visto no está aprobado, o sea, en el sentido de que no hay demostrado que realmente mejore, lo que sí que puede ser como prevención, es decir, si alguien empieza ya o está en ese riesgo, pues que empiece a hacer esos cambios. Vale. Pero primero es bastante difícil de seguir esa dieta porque hay que estar comiendo cada hora Sí. para mantener esos niveles. A ver, que ya comes más a menudo cuando estás embarazada, Sí. ¿no? Ya el cuerpo te pide comer más a menudo poquito, ¿no? Pues igual no haces cada hora, pero si te lo pide cada 2 horas, pues en vez de comerte algo de hidratos, ¿no? Pues te comes algo más de proteína. Sí, sí. Pero bueno, que son niveles tan altos Sí. que es un poco difícil de... Hablaba cuando te pones a mirar su historia y su libro y demás, y habla de una señora que el médico no le hacía caso en eso, ni le daba una transfusión de albúmina y otras cosas para subir el volumen, se comió 52 huevos en cuestión de 3 días. Pues bueno, chicas, ¿qué quieres que te diga? Sí, aquí quizá un poco exagerado, ¿no? Que es exagerado, pero bueno, sí que tiene su lógica, Sí. ¿vale? Yo siempre digo, vamos a ser racionales Sí. y vamos pero si es que todo el mundo tendríamos que estar comiendo sano. Prioriza los nutrientes, prioriza los productos reales. Si puedes, cocina como nos cocinaban nuestras abuelas de toda la vida. Coge el tomate y haces la salsa de tomate. Pero claro, estamos en una sociedad donde estamos a la carrera. Sí, sí, sí. Donde para mucha gente también se ha convertido en un problema el permitirse comprar comida real. Bueno, y por otro lado están las dietas, ¿no? O sea, por un lado Claro. está comer rápido y comer más basura, y por otro es dietas donde no comes, o sea, cero hidratos. Bueno, es que depende de la dieta, ¿no? Hoy en día hay tantas que depende de cuál te pongas, comes lechuga y brócoli todo el día, tampoco es eso, ¿no? O sea, tienes que tener el equilibrio. Yo digo no restricción, es en plan de come los nutrientes, o sea, los macronutrientes y demás, una dieta equilibrada prioriza los productos naturales. Sí. ¿Vale? Sí, tiene porque lo sentido. demás es que no te está aportando nada. No es necesario cortar la sal, ¿sabes? Esto que te cuentan también, no puedes comer sal, no sé cuánto. A ver, lo necesitamos, pero es que ya lo tienes en la comida, ya lo pones, no necesitas. El problema es cuando comemos tanto producto alimenticio que no sabemos que está allí. Ahí lo que no te enteras. El pan, ¿no? Que es algo que no lo piensas, pero que hay mucha sal si es un pan de estos empaquetados. El pan de molde no es pan. No. Pero y en la dieta esta se habla, de hecho, de sal, ¿no? De incrementar la sal. Claro, es que un poco depende de lo que tú comas, ya hay mucha sal en muchos alimentos. Vale, bueno, o sea, tenerlo en cuenta, pero que es un poco difícil de saber. Pero creo que si tengo predisposición o ya tengo algunos síntomas, bueno, tenerlo un poco más en cuenta, ¿no? Incluso eso, incrementar un poco la proteína, beber agua, ¿no? Beber pues mucho líquido, eso, cosas que no te van a hacer daño. Pues oye, si no te cuesta mucho, ¿por qué no hacerlo, ¿no? Ahora, comerte 52 huevos en 2 días, pues bueno, igual no hace falta. Sí, te puedes preparar. La preconcepción es muy importante, 3 meses antes del embarazo. Y no todo el mundo puede planear un embarazo. A veces vienen sin venir. Sí. Pero si ya lo tienes en la cabeza y lo piensas, empieza a mirar cómo poquito a poco puedes mejorar tu calidad de vida. Y encima vas con más energía y más saludable a ese embarazo. Porque estos son, como les llamo yo, los supópteros, que te lo chupan todos estos bebés, ¿eh? Te lo gocen todo. Entonces, mejor ir con reservas. Claro. Para ir más saludable. Totalmente.
Mira, voy a poner el testimonio de Chris, que también estaba un poco preocupada y tenía alguna pregunta. Me gustaría saber si tenéis testimonios o casos de gente que haya tenido un parto natural pese a desarrollar la enfermedad de la preeclampsia y qué tal les ha ido. Y también saber un poco, pues en el caso de que sea una cesárea programada o una inducción, de qué manera me puedo preparar mi programación de parto de manera de lo más respetuosa posible. ¿Qué tips me podríais dar? Muchas gracias. Sí que hemos hablado ya que es posible hacer partos vaginal con epidural y demás. Claro, tiene que ser en el hospital porque te tienen que monitorizar tanto al bebé y a ti la tensión arterial. Y sí que lo que se vigila mucho es eso, cómo va el bebé superando el proceso. Entonces, bueno, pues para prepararte tú, pues ¿qué puedes hacer para estar más tranquila? Pues si estás haciendo el curso de Paula, pues te pones las meditaciones, te relajas, demás. Te van a tener que poner una vía si necesitas medicación para mantener los niveles de la tensión arterial y vas a tener que estar monitorizada constantemente porque necesitan escuchar ese bebé y ver que va bien. Es importante y te van a poner medicación después del parto durante al menos las primeras 24 horas para prevenir lo que hablábamos de la eclampsia. Prevenir esas convulsiones, ¿vale? Es el magnesio, sulfato de magnesio que se pone. Entonces también que tengas en cuenta que aunque sea un parto vaginal no te vas a poder ir a casa al día siguiente. Hay que esperar un poquito y valorar porque hay todavía un riesgo de que se pueda complicar las cosas en las 24-48 horas después del parto. Y te mandarán cuando vayas a casa todavía seguramente con cierta medicación que podrás ir reduciendo y que te puedas seguir monitorizando porque existe el riesgo de que se compliquen las cosas en el posparto hasta la semana 6. La 6 y Vale. normalmente la semana 6. Se hace un poco más de seguimiento. Sí, es importante porque a veces tú puedes tener, ¿sabes?, una preeclampsia leve, has tenido el parto y las hormonas mismas pueden alterar el proceso y acabes desarrollando la preeclampsia grave, o sea, que los órganos y todo lo demás empiecen no a fallar, pero sí que se note que estén más afectados. Entonces, lo que queremos es que tu salud esté bien. Sí. Y hay que monitorizarlo. No es simplemente tan fácil como decir la placenta se va y ya está todo solucionado. Hay que hacer ese seguimiento, ¿vale? Vale. Con el tema de la cesárea, si acaba en cesárea, porque habrá que valorar tú con tu médico y tu equipo médico, tendréis que valorar primero cómo está creciendo el bebé, cómo son esos Doppler, cómo está el bebé recibiendo suficientemente, cómo está mi tensión arterial, en qué medicación estoy, pero qué semana de gestación estoy. Entonces, sí, definitivamente es necesario que el bebé salga. 100% estoy segura de que todos los hospitales dirán que sea una cesárea programada si es antes de la semana 35. ¿Por qué? Porque el bebé no está formado. Habrá que dar corticoides para que se desarrolle el pulmón del bebé. Y es muy normal que os tengan ingresadas un día antes o así para ir valorando antes de la cesárea. Y luego el seguimiento posterior. Va a necesitar el bebé estar en cuidados intensivos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Estás desarrollando eclampsia o está todo normal? ¿Vale? Es muy importante. Sí. Entonces, para prepararse para todo eso, pues las herramientas que tenéis en los cursos de Paula es lo mismo. O sea, lo único que hay que tener en cuenta es qué es especial en la preeclampsia. No es todo, ya he parido, ya está. Hay que valorar todo eso. ¿Cómo está ese bebé? ¿Cómo realmente le ha afectado? ¿Qué peso tiene? Porque claro, en las ecografías es un peso estimado. Claro, sí, al final es tener en cuenta todo esto. Y por eso, en estos casos, ¿no? Por eso es tan importante que hoy en día tenemos hospitales, tenemos formas de cuidar estos casos que antes pues tendrían más riesgo de que pasara algo, ¿no? Y si es cesárea, tenemos un episodio donde hablamos sobre cesárea con Laura Rodellá y yo lo que te diría es haz un plan de cesárea, ¿no? O sea, bueno, aunque tú programes inducción o un parto natural, haz un plan de cesárea donde pones un poco tus deseos, lo que es importante para ti. En ese episodio podéis encontrar un poco más de detalle, pero que es importante saber que puede ser una buena experiencia. Justamente el episodio de Anabel, el anterior, que ella tuvo preeclampsia, que al final fue inducción y terminó en cesárea, cuenta lo emocionante que fue cuando vio salir a su bebé, que ella preparaba otro tipo de parto completamente y te digo yo que iba, ¿no? Como muy ilusionada con tal y mente abierta al final y decir, oye, y lo cuenta, ¿no? Como, wow, o sea, que puede ser una experiencia increíble
y al final tenemos que aceptar que a veces pues, las cosas son diferentes a lo que planeábamos, ¿no? Pero sí, haz preguntas al personal sanitario de tu hospital para saber si no te encaja cómo hacen las cesáreas allí. Igual puedes negociarlo o igual puedes ir a otro lugar, depende de dónde estés. Sí, mi experiencia con mamás cuando hemos estado atendiéndolas esos años en medicina fetal y luego en general, ¿no? Siempre es eso, el que se les escuche, el que sean parte del proceso, no a las que se les hace la cesárea. O sea, eso es muy importante para vuestra satisfacción y experiencia. Aquí en Inglaterra, donde yo vivo, sí que se permite, a no ser que sea una de emergencia donde se tenga que poner a la mamá en anestesia general, el acompañante puede venir. Hay veces que si es una urgencia categoría 1, como llamamos, que es ya, pues no da tiempo en muchos casos, pero en general tener ese acompañante, esa facilidad de poder estar ahí es importante. También lanzo otra pregunta en cuanto a dudas que tengo sobre el protocolo que me recomienda. ¿Hasta qué punto es bueno que yo me controle desde la semana 24 cada 2 días la tensión? Si eso me va a generar más ansiedad y estrés por desarrollar la enfermedad o no, o es lo correcto porque realmente es un riesgo muy, muy alto desarrollarla y tengo que hacerlo como precaución por el bebé y por mí. Tengo dudas con ese tema. A ver qué me podríais decir vosotras respecto a este protocolo desde tan prontito, desde semana 24, controlarse. Bueno, más o menos esto ya lo contesté antes, pero volvemos a lo mismo. O sea, no todas las mujeres que tienen preeclampsia van a tener síntomas que les digan, estoy aquí. No tenemos una cura de decir, si haces esto antes de quedarte embarazada no tienes preeclampsia, con lo cual nosotros, el foco es en la prevención y el intentar hacer todo lo posible para estar atentos, para que no nos pille de sorpresa y estar preparados. Entonces, el corte, acordaros que habíamos dicho la semana 20, es donde empieza. Entonces, a partir de esa ecografía que te hacen en la semana 20 y demás, pues yo ya empezaría una vez a la semana a tomarme la tensión en casa tranquilamente para ir valorando, conocerte a ti misma, ver cómo van las cosas y luego si a partir de la segunda semana es hacerlo por rutina, porque es que es la única opción que tienes. ¿Tú conducirías un coche sin haber pasado la ITV? No. Pues lo mismo, ¿por qué llevas un cuerpo y lo llevas así, sin más, sin hacer los chequeos que tienes a tu alcance? Es un rollo, pero es lo mismo como con la diabetes. Es decir, la única opción que tienen para manejar su diabetes es pincharse el dedo. Pues no queda otra. O sea, es que si tuviéramos una bola de cristal donde yo pudiera decirlo, chica, yo sería billonaria, trillonaria, pero no. Entonces, es una forma de que desde casa tú misma tomes responsabilidad también y estemos más pendientes. Es una forma, yo no lo veo como un castigo, sino como decir, wow, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Sí. Bienvenido a la maternidad. Es parte de tu trabajo como madre de proteger a tu bebé y protegerte a ti, porque si tú no te cuidas, tú no vas a poder cuidar a tu bebé. La preeclampsia puede tener consecuencias graves en la madre, muy graves, con lo cual vamos a intentar evitarlo. O sea, yo no quiero que nadie esté luego con dolor de cabeza, que esté admitida en el hospital durante semanas. Entonces vamos a ver cómo lo podemos mejorar porque no sabemos a qué punto. Y lo que decíamos antes de el riesgo de que aparezca cuando estamos preveniendo y haciendo las cosas bien desde un principio, tomando esas medidas preventivas, podemos hacer que aparezca más tarde. Le estamos dando una oportunidad al bebé también de que crezca más y que esté más fuerte. Claro. A ver, yo prefiero hacer eso. Sí, sí. Sí, la entiendo, ¿no? Porque al final, claro, si cada vez supone a ver si me va a salir y qué quiere decir esto y aún no es muy tempranito. Pero bueno, yo creo que es algo que, lo que has dicho, ¿no? Un poco cambio de chip. Una vez lo ves como, vale, es algo que yo puedo controlar, que puedo hacer para prevenir. No le voy a dar más importancia en el sentido de que es algo por rutina. Lo pongo en mi rutina y me lo hago y tal, ¿no? O sea, intentar cambiar un poco el chip. Y después también una cosa que creo también es importante, si tú vas a una visita, a veces, a ver, la tensión también depende de si estás nerviosa, la tensión puede estar más alta, ¿no? Y no quiere decir que realmente la tengas más alta, si te la miraras más tarde. Entonces, a veces igual, si realmente estás nerviosa, o sea, antes en la sala de espera, pues oye, ponte una relajación, te puedes descargar la app ONA, o haz unas respiraciones, o léete una novela de algo que no tenga nada que ver, algo que ya te haga entrar en esa visita un poco más relajada.
Y si estás nervioso al principio, porque también ahí depende con quién te encuentres, algunas personas lo verán y dirán, bueno, le voy a hacer preguntas, voy a hablar, tal y cual, y después le saco la tensión, ¿no? En vez Exacto. de entrar a hacer la tensión, que estará más alta. O sea, también depende de quién te toque, pero exacto, desde tu control como mamá, pues decir, oye, voy a hacer lo que yo pueda, y si pienso que estoy nerviosa, decirle, ¿no? Oye, es que estoy un poco nerviosa, ¿no? Vengo un poco acelerada, pues quizá eso se nota, ¿no? Tiene un impacto en cómo has tomado la tensión. Sí, es importante. O sea, ¿cómo se toma la tensión? Por norma general tienes que estar sentada sin cruzar las piernas, los pies en el suelo. El brazo tiene que estar a la altura como de cuando lo sientas así, no abajo del todo ni muy arriba, sino a la altura casi del corazón, ¿vale? El manguito, lo que se usa para poner alrededor del brazo, tiene que ser de tu tamaño. Si es muy pequeño, te va a dar más alto. Si es muy grande, te puede dar más bajo, ¿vale? Y lo que tú mencionas no se habla, porque entonces eso también afecta los niveles. Si ves que te achuchan en las consultas, porque la verdad es que los profesionales parece que quieren que hagamos multitasking todo a la vez y en media hora, o sea, en 15 minutos no nos da tiempo a todo lo que queremos, intenta llegar antes y lo que decías tú, siéntate, relájate, pero sí, sobre todo, si tú te encuentras en ese momento más nerviosa, dile, un momento, tomas 3 respiraciones profundas y eso ya cambia mucho. Por eso cuando tú te lo tomas en casa, para nosotros es mucho más fiable en el sentido de que tú estás en tu ambiente. Claro. Entonces, si tú te sientes como esta mujer que nos hace la pregunta, que la frustra, que le hace no, hay que cambiar el chip. Es decir, es la única opción que tú tienes para saber que estás en el buen camino. Sin más, pues toma una respiración profunda y decide en qué parte del día lo haces, te lo pones y ya está, lleva 2 minutos hacerlo. Y ya está, lo apuntas y te olvidas. Y lo celebras como bien, estoy bien, sí. No hay síntomas. En vez de lo contrario de, me han castigado, es que tal, la preocupación. La preocupación va a estar ahí, lo hagas o no lo hagas. Y la preocupación probablemente va a estar más porque no tienes nada con lo que comparar de cómo vas. Claro. Sí, y un poco, volvemos a lo mismo que repito mucho en este podcast, ¿no? Pero es un poco tomar tú la responsabilidad, ¿no? Y si entiendes el por qué, entiendes que no hay una alternativa muy buena, ¿no? De decir, es que no lo hago, ¿vale? Pero entonces eso se puede disparar y eso puede ser peligroso. O no hay muchas alternativas, ¿no? Entonces, ¿por qué no, no? Si realmente esto no es algo invasivo, es algo, sí, psicológicamente un poco rollo, que tienes que hacer bastante frecuente, pero no es una prueba invasiva, pues oye, hay cosas peores, ¿no? Sí. Bueno, Paula, yo creo que me has explicado fantásticamente que hay un montón de información aquí que yo creo que ha dado claro, ¿no? De qué es la preeclampsia, un poco el impacto que tiene en la salud de bebé, mamá, bueno, que no sabemos bien la causa, pero sabemos todas estas síntomas e indicaciones que están allí y un poco qué podemos hacer, ¿no? Y cómo llevarlo mejor, ¿no? Dentro de que dices, bueno, lo tengo, pues no es ideal, pero oye, gracias que hoy en día se puede detectar y seguramente, pues en las buenas manos, seguramente todo irá bien, ¿no? Y intentar tener esas precauciones y esos chequeos extras si hacen falta. Así que muchas gracias, ha sido un placer. Sí, un placer siempre. También decir, vamos a poner algunos enlaces que hemos comentado en las notas del episodio, que por fin he actualizado las páginas de mi web donde pongo los detalles de cada episodio. Así que lo podéis encontrar allí, algunas de las cositas que hemos hablado. Y nada, también si tenéis comentarios, preguntas, pues cuando subimos el reel en Instagram podéis comentarlo por allí. Y también ahora estáis escuchando por Spotify, se pueden poner comentarios, que eso me enteré hace poquito y ahora los estoy contestando y revisando. Así que nada, muchas gracias a todas por estar aquí una semana más y gracias, Paula. A ti, gracias. Chao. Chao. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.